Muy buenas noches, comunidad. Espero encontrarles de la mejor manera, como siempre, para esta recopilación, una muy cercana a Relatos de la Noche. Y es que las historias de esta noche tienen como protagonistas o como motivo principal a monjas. Por supuesto, es un tema que no habíamos tocado antes de forma tan específica, pero estamos seguros, créanmelo, que esta primera edición es lo suficientemente aterradora como para dejarles con ganas de más, y sobre todo será el punto de partida para que más gente allá afuera, que tiene una historia aún sin contar, se dé el valor para compartirla con nosotros, con esta comunidad. Sin más preámbulos, les pedimos que no se sugestionen por las historias que escucharán a continuación. Si hay algún niño o niña por ahí, por favor, no escuches a solas. Hazlo si ya no hay forma de convencerte de que no, en compañía de un adulto. Porque ya no hay vuelta atrás. La oscuridad se está comiendo todo. Ya estás escuchando Relatos de la Noche. Mi historia se desarrolla en esa misma iglesia en Tijuana de la que habla una de las historias más famosas de este programa. Ahí viví un tiempo cuando era niño, aunque varios años antes de que pasara lo que cuentan, en los años 80. Yo me acuerdo de ese campo entre la iglesia y el convento, donde nos dejaban jugar fútbol. Recuerdo también cómo las monjas te daban agua si te acercabas a pedirla. Eran muy buenas con nosotros. Una vez me quedé jugando solo un rato después. No tenía ganas de volver a casa por problemas que había ahí. Terminé pateando el balón con un niño que estaba solo también ahí, esperando a sus padres que estaban con el padre. Se hizo de noche cuando ya no podíamos más. Y es que estábamos cansados y llenos de tierra, y aunque ya no debíamos estar ahí, porque siempre nos decían que no nos quedáramos después de que oscureciera, le dije que me acompañara a la puerta del convento para pedir agua a las monjas, pero antes de tocar a la puerta, se abrió. Una monjita muy vieja nos preguntó qué necesitábamos. Estaba vestida diferente a las que siempre veía ahí, por lo que supuse que sería la Madre Superiora. Le pedimos agua. Nos dijo que le esperáramos ahí. Volvió después de un momento con 2 tarritos de barro con agua muy fresca. Se sentía tan bien. Nos llenó tanto que hasta recuerdo pensar si no nos habría dado agua bendita. Le regresamos los 2 tarros y cerró la puerta. Ya estaba todo apagado allá adentro. Pensé que seguramente a esa hora ya se habrían ido a dormir la mayoría de las monjas. Los papás del niño salieron de la iglesia y le hablaron. Ya estaba muy oscuro, y yo no tenía más pretextos para estar afuera. Así que, finalmente, era hora de volver a casa. Me castigaron por llegar tarde. No volví a la iglesia a jugar fútbol hasta casi una semana después. De nuevo se hizo de noche, se fueron todos, pero yo no quería volver a casa. Me senté en la banqueta y aunque no tenía sed, pensé en aquella agua de las monjas, en lo fresca que era, en lo bien que me había hecho sentir. Aprovechándome de su amabilidad, fui a tocar otra vez para pedirles un poco de agua, pero nadie salía. Volví a tocar la campanita y nada. Entonces, detrás de mí, en medio del campo oscuro donde jugábamos, vi una silueta que se acercaba. Era una monja, una que ya conocía, que siempre parecía estar enojada, que me daba miedo. Me preguntó qué hacía tocando esas horas con un tono bastante agresivo. Le dije que solo quería un poco de agua. Me respondió que a esa hora no me la podían dar, que estaban dormidas todas. Solo ella seguía afuera resolviendo unos pendientes, pero que era muy grosero de mi parte ir a tocar tan tarde. Le dije que días antes alguien había respondido a la puerta a esa hora y me había dado agua. Estaba a punto de cerrarme la puerta en la cara cuando dije eso, pero se detuvo. Volvió a abrir para preguntarme si decía la verdad. Le dije que sí. Me preguntó quién había abierto y solo pude describirle a la monja anciana y cómo estaba vestida. Sonrió apenas por un instante al mismo tiempo que los ojos se le ponían llorosos. Luego volvió a su cara amargada de siempre. Me dijo que no había ninguna monja como la que yo describía, que no volviera a tocar tan tarde. Eso fue lo único que a mí me tocó ver, pero luego supe que aquella primer noche
había tenido contacto con algo muy, muy extraño. En aquellos tiempos, varios de los niños que iban a jugar ahí habían visto por las noches a esa monja cuya vestimenta era de otra época, observándolos desde la oscuridad. Era conocida esa leyenda de la monja que se aparecía por las noches, por eso nadie se quedaba ahí una vez que se metía el sol. Pero de todos los que conocí ahí, aquel niño que solo vi esa vez y yo, fuimos los únicos que tuvimos contacto con ella, que bebimos incluso del agua que nos ofreció. Esta es mi historia, más bien la de mi abuelo. Cuando conocí Relatos de la Noche, por allá de finales de 2020, mi abuelo acababa de fallecer de COVID. Fue duro para todos, pero así como vivió toda su vida, en sus términos, así se fue. En lugar de ir a un hospital donde la gente entraba para no volver, en un tiempo donde ni los cuerpos regresaban a las familias, le dijo a sus hijos que se iría al pueblo, a su casa, esa casa abandonada por tanto tiempo, pero que lo seguía esperando. Allá se murió. Allá mismo lo enterramos. Al estar en el pueblo, en aquella casa, recordé una de las historias que siempre nos contó mi abuelo. En su vida él solo tuvo 2 encuentros con lo paranormal, pero con esos, como él decía, con esos era suficiente. Desde que escucho Relatos de la Noche, he tenido la idea de compartir esto con ustedes. Y miren, 4 años después, apenas me siento lo suficientemente fuerte para hablar de mi abuelo, de lo que vivió. La historia se remite a su infancia, justo a unos pasos de la casa que yo conocí, donde él vivía después. Su infancia la pasó en una casa de adobe, de la que ya solo queda una marca en la tierra. Si el pueblo es pequeño ahora, en aquel entonces eran solo un puño de casas esparcidas en aquel llano enorme rodeado de montañas. Cuando no se podía trabajar la tierra, su papá se iba a la ciudad, donde trabajaba en la construcción. Y en una de esas temporadas, en la que su madre se quedó al cuidado de mi abuelo, de 7 años, su hermano mayor de 9 y el hermano menor que apenas llegaba al año, sucede esta historia. El bebé se llamaba Anastasio. Desde que nació, lo había hecho débil y enfermo. A los 7 meses nació en un parto que casi se lo lleva a él y a su madre a la tumba. El abuelo recordaba que pasó tiempo para que su hermana y él pudieran conocerlo, pues duraron un mes en el hospital de la ciudad. Enfermo, siempre enfermo el pobre Anastasio. Decía mi abuelo que esa vez que su papá se fue a trabajar a la ciudad, sabiendo que iba a durar semanas en volver, abrazó a Anastasio y le dijo que lo amaba mucho, que fuera fuerte. Sabía que estaba malito y que cada que se fuera, habría una posibilidad de no volverlo a ver. Una tarde, mi abuelo jugaba con su perro cerca de su casa cuando notó que su hermana, que andaba en el patio, de repente corrió para adentro, como si le hubieran hablado. Luego se asomó para decirle que fuera él también, pero no le dijo por qué, ni lo llamó con groserías como siempre le hablaba. El abuelo, aquel niño pequeño que ya entendía de estas señales, caminó triste haciendo caso, sabiendo que algo terrible había pasado. Lo podía sentir, no en el corazón como dicen, lo sentía en la panza, con un dolor que le dio de pronto. Cuando se acercó, los ojitos llorosos de su hermana le dijeron todo. Anastasio se murió a las 3:30 de la tarde. No había más que hacer. Su mamá le dio de comer y lo abrazó. Se quedaron dormidos en esa silla que le gustaba, donde se colaba el sol por la ventana. De pronto, el chamaquito dio un suspiro largo y se fue. Se quedó dormido. Su mamá intentó despertarlo, pero ya no pudo hacerlo. No había hospital en ese pueblo, ni en el siguiente, ni en el siguiente, ni en el siguiente. Tendría que ir hasta la ciudad para avisarle al padre del niño y, de paso, a las autoridades. Pero cuando los niños entraron a ver a su hermano, su mamá ya lo había cambiado. Lo tenía bien vestidito, con la ropita que le habían comprado para llevarlo a bautizar. Mi abuelo estaba muy triste, no lo dejaba el dolor de la panza. Su mamá les dijo que caminaría hasta el pueblo siguiente, donde en 1 hora saldría un autobús para la ciudad.
Si se apuraba, lo podía alcanzar. Mi abuelo pensó en la falta que les hacía la burrita. Él la quería mucho y los llevaba de aquí para allá, pero tuvieron que venderla cuando nació Anastasio. La mamá les encargó mucho que cuidaran a su hermano, el cuerpecito, que no se salieran para nada, que no fueran a decirle a nadie. No quería que gente fuera para verlo, nomás por el morbo de ver. Les pidió que lo cuidaran muy bien hasta que regresara ella con su padre. Lo cubrieron con una mantita y mi abuelo y su hermana se sentaron en la entrada de la casa mientras veían cómo su mamá agarraba camino por aquella tierra seca, blanca, que quemaba hasta cuando no hacía calor. Esa primera hora de espera se les fue lenta. No sabían qué hacer nomás dando vueltas por la casa. Parecía que aquella mantita en la cama les jalaba los ojos, pero ellos ya no lo querían ver. Cada que volteaba, a mi abuelo le dolía más la panza. Cada que lo veían se acordaban de que ya no lo iban a escuchar más, llorando por la casa, jalándole la cola al perro que siempre volteaba y le pelaba los dientes, como si el niño lo fuera a entender. Nunca le hizo nada. Era muy noble su perro. Mi abuelo se perdía en recuerdos y así se le iba un poquito la tristeza. Su hermana se puso a limpiar toda la casa, con el pretexto de que iba a regresar su papá. Quería que la encontrara limpia, pero más bien parecía que esa era su forma de no pensar, de dejar la tristeza para después, cuando no tuviera el pendiente. Cuando estaba oscureciendo, los dos escucharon algo. El llanto de un bebé que parecía venir de lejos. Se asomaron al camino y no vieron nada. Las casas más cercanas estaban tan retiradas que nomás la primera se alcanzaba a ver. Ya empezaba a oscurecer. Muy apenas se veía el resplandor amarillo saliendo de aquella ventana. Pensaron que quizás el viento se había traído ese llanto de lejos. A veces pasaba, pero no había bebés pequeños en el pueblo, al menos no que ellos supieran. El perro se fue caminando para allá con curiosidad, como siguiendo el llanto. Siempre lo hacía, daba vueltas por el pueblo, conseguía que alguien le diera algo de comer y regresaba. Lo había aprendido a hacer desde que nació Anastasio y no tenían mucho para comer, como si fuera su forma de ayudar. Ninguno de los dos niños quiso decir en voz alta que el llanto sonaba como Anastasio. Lo volvieron a escuchar varias veces y se pusieron a platicar para ya no oírlo, para llenar sus oídos con otra cosa. Se calentaron la sopa que nadie se comió a la hora de la comida, cuando se había muerto el niño. La hermana del abuelo se acomodó en la silla que daba hacia la ventana para ver la entrada de la casa. Iban a dar las 10, pero quizás, pensaba, ya estaría por volver su mamá, su papá o el perro, que quién sabe dónde andaba. A los dos se les alborotó el corazón. Alguien tocó fuerte a la puerta de pronto. Sobre todo asustó a su hermana, pues desde donde estaba tenía que ver a cualquier persona que entrara. Y además, allá en el pueblo la gente no entraba a tocar. Gritaba desde afuera, desde la calle. Se acercaron los dos a la puerta para preguntar quién era, quién estaba ahí. Vengo a ver al niño, dijo una voz afuera. Se escuchaba muy lejos. ¿Para qué o qué? ¿Quién la mandó?, contestó mi abuelo, bronco desde chiquillo. vengo a ver al niño, volvió a decir la voz, exactamente en el mismo tono. La hermana del abuelo se fue hacia la ventana para intentar ver hacia afuera. Lo único que alcanzó a notar fue un hábito, como de monja. No le pudo ver la cara. «Es una monjita», le dijo a mi abuelo, y puso sus manos sobre la tranca de la puerta. Pero el abuelo la detuvo. Le preguntó que por qué estaría ahí una monja. Su hermana le dijo que quizás se la había encontrado su mamá de camino, que la había mandado para ayudarles, o para que bautizara a Anastasio. «No, espérate, no le abras», le dijo mi abuelo.
Su hermana se detuvo y volvió a preguntar: ¿Quién la mandó, madre? ¿Se encontró a mi mamá? Vengo a ver al niño. Los dos sabían que se escuchaba raro, y la hermana del abuelo tenía que decidir. Le dijo a mi abuelo que se fuera a la camita con el cuerpecito. Luego le dijo a la monja a través de la puerta que volviera más tarde, que no podían abrirle, menos si no sabían quién la mandaba. Ahorita vuelvo. Ahorita vuelvo. Ahorita vuelvo. Decía mi abuelo que dejaron de sentirla allá afuera, como si esa sensación de angustia que traía consigo se hubiera ido de repente. Mi abuelo se asomó por la ventana. Ya no se veía a nadie afuera, pero tampoco en el camino, para ninguno de los dos lados. ¿Dónde andaría aquel perro carajo cuando más se le necesitaba? Era noble pero vago el cabrón. Abrieron la puerta despacio. Mi abuelo le chifló al perro. Anduviera donde anduviera, siempre parecía escucharlo y volvía. Le dieron la vuelta los dos a la casita, revisaron el corralito. Ahí ya nada más quedaba una chiva y una gallina con 3 pollitos. Cuando nació Anastasio, se comieron a los animales que quedaron, a los que no habían podido vender. Solo dejaron a esos. Se metieron de nuevo y atrancaron bien. Prendieron unas velas para el niño. Ellos andaban como si nada en la oscuridad, pero aquella noche no querían hacerlo. El viejo reloj en la pared marcó las 11. Volvieron a tocar, esta vez con una violencia que sacudió la tranca, casi tirándola. Vengo a ver al niño, dijo aquella voz ahora enojada. Los dos se asomaron por la ventana. Ahí estaba de nuevo la monja en la oscuridad, sin dejarse ver la cara. Váyase, ¿por qué viene a tocar así a nuestra casa? ¿Quién se cree que es? Le dijo la hermana de mi abuelo. Vengo a ver al niño, dijo aquella voz mientras parecía sacudir la puerta, como si la tomara con ambas manos con intención de arrancarla. Lo peor de todo es que parecía que sería capaz de hacerlo si jalara con un poco más de fuerza. Lo único que tenían adentro para defenderse, ahí en la casita, era un machete sin filo y el cuchillo sin mango que usaba su mamá. Los dos tomaron con fuerza entre sus manitas un arma cada uno. ahorita vuelvo, ahorita vuelvo, ahorita vuelvo, dijo la voz. Los dos corrieron para asomarse. Lo hicieron con cuidado, con temor a que los viera. La monja se paró en la entrada, miró hacia ambos lados del camino. Luego volteó de nuevo hacia la casa. Ahí los dos niños se agacharon rápido antes de que los viera. No alcanzaron a verle la cara. ¿Y si es una monja de verdad? ¿Y si le estamos haciendo enojar? No nos vayamos a ir al infierno por no hacerle caso, dijo mi abuelo, que ahora era quien dudaba. Pero su hermana le dijo que no, que aguantaran, que seguro ya casi llegaba su mamá. Había algo muy raro en aquella mujer que se acercaba. A su hermana le recordaba aquella vez en que su amiga le contó que en el pueblo se había escuchado que pasó la Llorona. Ahí en la casa no la escucharon, pero algo raro, algo sí sintieron. Dicen que hasta la gente que no puede ver fantasmas sí los puede sentir. Mi abuelo, hasta muy viejito, siguió con esa creencia. Cada que le hablaba de mi ansiedad, me decía que prendiera palo santo en mi casa, que era porque había fantasmas cerca. Los niños tenían miedo de que regresara en cualquier momento aquella monja, que llegara antes que sus padres. Mi abuelo se salió corriendo al corral a buscar un hacha. Su hermana lo esperó en la puerta, y luego la trancaron de nuevo y pusieron un mueble enfrente. Antes de darse cuenta, ya les había dado 1 hora más. El reloj marcó la medianoche.
Algo venía hacia la casa. Los golpes en la puerta la sacudieron, hicieron brincar la tranca, empujaron el mueble, cimbraron aquella casa a tal grado que empezó a caer polvo del adobe. Vengo por el niño, dijo la voz. No les quedó más que empezar a rezar. Los dos niños rezaron todas las oraciones que se sabían. Veían cómo la puerta se movía, cómo se sacudía. De verdad parecía que aquella mujer le iba a arrancar como si fuera el pétalo de una flor en cualquier momento. Los dos cubrieron el cuerpo de Anastasio con el suyo. Pasara lo que pasara, no se lo iban a llevar. Nadie iba a tocarlo. ahorita vuelvo, ahorita vuelvo, ahorita vuelvo. Parecía que se alejaba de nuevo. Los dos lo pudieron sentir. El abuelo se había puesto las manitas en la cara y no se atrevía a ver. Su hermana se acercó a la ventana. Dice que ella gritó. Que gritó de una forma tan horrible que sintió que se le estaba saliendo el alma. Él se quitó las manos de los ojos. Estaba lejos de la ventana, pero alcanzó a ver aquello que la había hecho gritar así. La monja estaba en el camino, flotando 1 metro del suelo, con la cabeza hacia un lado, doblada más abajo del cuello. Volvió a cerrar los ojos, volvió a cubrirlos, empezó a llorar. Su hermana se acercó a él y le dijo que ya se había ido. Escúchame bien, tienes que ser valiente, hermanito. Yo voy a correr con los vecinos. Creo que ella se fue para el otro lado. Voy a ir a despertarlos, a gritar y a pedir ayuda. Si vuelve otra vez, ya va a entrar. Tengo que ir y volver antes de que regrese. Mi abuelo sabía que lo que decía su hermana no era lo más conveniente. Sí, alguien tenía que salir, correr y traer ayuda, pero no podía ser ella. Apenas si caminaba bien, mucho menos iba a poder correr, escapar, si la monja la seguía. Sabía que tenía que ir él, pero ella no iba a dejarlo. Se puso sus guaraches y le dijo que se alistaría por si tenía que correr también. Movieron el mueble de la puerta. Mi abuelo le dijo que abriría, que se alistara, que iba a contarle hasta 3 para que saliera corriendo. Pero en cuanto abrió la puerta, él salió como alma que lleva el diablo, azotando la puerta detrás de él, mientras le gritaba a su hermana: «Cierra, cierra, cierra». Alcanzó a escuchar que su hermana le contestó con una grosería. Salió corriendo hacia el camino. Hacía mucho frío, el aire le quemaba la nariz, le raspaba la cara. Y allá andaba ella, la monja, la escuchaba cerca. Sintió que estaba detrás. La imaginó flotando hacia él por el camino, pero no se atrevió a mirar. Seguía corriendo, respirando por la boca, corriendo tan rápido como podía. A su lado algo se movió entre las ramas. Apenas alcanzó a voltear, vio una mancha negra corriendo en paralelo a él, entre los matorrales. Y de pronto no hubo más ramas, y aquello se metió al camino. Corrió hacia él. Le mordió una mano casi tumbándolo. Su perro, su bendito perro. Quién sabe dónde andaba, pero ahora iba corriendo con él. Ahora no estaba solo. El perro de repente se quedaba, ladraba hacia atrás, le ladraba algo. Luego chillaba asustado y volvió a correr junto al abuelo. Por fin llegaron a la casa de los vecinos. Gritó y tocó a la puerta. Los ladridos del perro también sirvieron para despertarlos. Dice que tampoco pudieron haber ignorado ese llanto que se escuchaba esa noche. Los vecinos se despertaron alarmados y lo hicieron pasar. El abuelo les dijo que había algo en su casa, que se había muerto Anastasio en la tarde, que estaban solos él y su hermana y que algo había ido por el cuerpo, que se lo quería llevar.
¿Es lo que anda allá afuera?, le preguntó el señor. Mi abuelo respondió que sí. El vecino y su hijo mayor, un muchacho de unos 14 años, se alistaron para salir. Tomaron una escopeta. Mi abuelo quiso ir con ellos, pero no lo dejaron. La señora se quedó cuidándolo y lo acostaron en la cama para que se intentara dormir. Él escuchó a su perro ladrar a lo lejos. Los vecinos lo conocían bien también y se lo llevaron con ellos. Toda la ayuda parece ser necesaria en una noche endemoniada como esa. Le dieron un té que lo hizo caer dormido en un rato, profundamente dormido. Lo despertó la puerta, la señora levantándose, el hijo hablando con ella en la puerta. Estaba amaneciendo. Fueron a despertar a mi abuelo. La señora le dijo que lo estaban esperando en su casa. Le pusieron una chamarra que le quedaba grande y caminaron hacia allá. Todavía no salía el sol, pero ya aclaraba. En su casa estaba el vecino, estaba su hermana, estaba su mamá y su papá. Corrió para abrazarlo. Se notaba que él también había llorado toda la noche. Mi abuelo revisó con la mirada, sin decir nada, la casa. El cuerpo de Anastasio estaba bien. Su hermana estaba sentada en el piso con su cara entre las rodillas, muy cansada. El perro a su lado respiraba agitado con la lengua de fuera. Los iluminaba el primer rayo de sol que ya se metía por la ventana. Se dio cuenta de que había un tiro de escopeta marcado en la puerta. Pensó en el vecino y volvió a verlo. Tenía unas ojeras marcadas y la piel más blanca que el papel, con la mirada perdida. Se llevaron todos juntos a Anastasio a la iglesia del pueblo vecino, a bautizarlo, a hacerle su misa. Luego lo fueron a enterrar. Mi abuelo recordaba que entre su papá y el vecino pusieron piedras pesadas sobre la cajita de madera en que lo sepultaron. No alcanzó para el ataúd. Las ponían como para que nadie lo pudiera sacar. Recordaba que después iban cada semana a visitar la tumba, a revisar que estuviera intacta. Su hermana nunca le dijo lo que pasó esa noche. No sabe si le hicieron jurar que no lo haría o si buscaba protegerlo. La pobre murió 4 años después. Contaba esta historia siempre visiblemente triste, mi abuelo. Le ganaba la nostalgia, el recuerdo de Anastasio, de su hermana. Algunos en la familia dicen que para eso volvió al pueblo, cuando supo que tenía COVID y que a lo mejor no la contaba, que fue para revisar una última vez la tumba. Gracias por continuar por aquí, comunidad. Espero que estén disfrutando de este episodio y si es así, ya lo saben, por favor déjenos un comentario, una opinión, un pulgar arriba si les está gustando o una calificación de 5 estrellas, dependiendo de dónde nos escuchen, pues como siempre les subrayamos que esa es la mejor forma de ayudar a que este proyecto siga adelante. Ahora que si quieren ser parte VIP de esta comunidad, suscríbanse y vayan a seguirnos también a su red social más utilizada. Terminamos este episodio con una de las historias que traje de un viaje reciente a España. Quería incluirla en una recopilación de puras historias españolas, pero creo que viene muy bien con el tema de este episodio. Así que aquí va. Sigue escuchando relatos de la noche. Esta es una leyenda del pueblo de mis padres, un lugar del que ya no queda mucho, poco más de 1 hora de León. Desde que mis padres eran niños, sabían del convento abandonado. Se decía que había sido habitado por monjas clarisas en el siglo pasado. Seguía siendo administrado por la iglesia, pero ya con otra finalidad muy privada. Nadie sabía a ciencia cierta por qué. Lo cierto es que cuando alguien en el pueblo estaba muy enfermo, desahuciado, les llevaban allá. Había, al parecer, una imagen que consideraban milagrosa. Cuando mis padres estaban en la adolescencia, algo ocurrió, un escándalo mayor. En el centro del pueblo aparecieron 2 ladrones, llorando, implorando perdón. Nadie sabía todavía qué habían hecho,
pero fueron aprendidos de todas formas para iniciar con las investigaciones. Había gente persiguiéndolos, y era gente de la iglesia. Entonces se supo la verdad, no solo lo que habían hecho, sino también qué era lo que guardaban en aquel convento, qué era lo que dejaban visitar tan solo a los desahuciados. El cuerpo de una monja, momificado, conservado de forma inexplicable en inmejorables condiciones. El resto de las monjas había abandonado el lugar hacía mucho tiempo, pero ellas la dejaron ahí. Era milagrosa, y se decía que la investigación del Vaticano para beatificarla estaba en marcha. Aquella monja guardaba algo en su pecho, entre sus manos, una cruz de oro incrustada de piedras preciosas, regalo de sus padres al hacer los votos. Se decía que venía de una familia noble, impresionantemente rica. Entre las pocas personas que la habían visto, familiares de enfermos sobre todo, se empezó a correr la voz de las joyas que guardaba, cada vez exagerándolo más. El rumor finalmente llegó a los oídos de dos ladrones de poca monta de un pueblo vecino. Montaron guardia cerca del lugar para aprender los movimientos, aunque en aquel entonces, en un pueblo como ese, no había por qué preocuparse de la seguridad. Entraron una noche y buscaron por todos lados hasta llegar a la monja santa. Abrieron el gran ataúd de vidrio donde descansaba y le arrancaron la joya, una sola. No era como los cuentos que ellos terminaron por escuchar. Sin embargo, por supuesto que era un buen botín. Pero fueron vistos al salir, perseguidos hasta que lograron huir del pueblo. Pero en lugar de volver al suyo, donde sabían que los podrían estar esperando, decidieron correr hacia el monte, esperar y pasar la noche ahí. Ya después verían cómo regresaban y a dónde. No habían hecho fogata para no dar señales de su paradero. Durmieron en una pequeña cueva que ya conocían, de un par de metros nada más, con una entrada muy pequeña, pero suficiente para ocultarse de la vista de sus perseguidores o del frío. A la mitad de la noche, algo los despertó. Abrieron los ojos para ver una figura parada en la entrada de la cueva, la silueta de una monja. Los dos se quedaron completamente congelados de horror, y la silueta en la entrada bajó de entre sus brazos una enorme piedra, imposible de cargar para cualquier humano. De un golpe seco la dejó caer cerrando la entrada a la cueva, su única salida. Los dos empezaron a gritar, a implorar por perdón. Gritaron y se destrozaron las uñas y los dedos, intentando rascar alrededor de aquella enorme piedra, pero ni siquiera alcanzaban a estirarse. Estaban acostados junto a la entrada sin espacio suficiente para impulsarse con las piernas y moverla. Alguien la movió de pronto, cuando estaban ya llenos de sangre y de miedo, cuando habían aceptado su destino, la muerte, el infierno. Eran dos comerciantes que habían evitado el camino por, precisamente, las noticias de dos ladrones que los echaban de hacía tiempo. Con ayuda de una cuerda y su caballo, movieron entre todos aquella piedra. Los ladrones ni siquiera dieron las gracias. Salieron corriendo de vuelta al pueblo, a devolver la cruz. Pero sus malas acciones tuvieron una consecuencia irreparable, pues el cuerpo de la monja desapareció, y con él, las historias que se contaban de sus milagros. Mis papás decían que la historia se escondió pronto, que le daba algo de vergüenza a la gente del pueblo, sobre todo porque encerrar vivo a alguien en una cueva, aunque fuesen ladrones, no eran las acciones precisamente de una santa. Entre los niños del pueblo, se decía que si salías muy tarde de casa, la monja se aparecería para no dejarte volver. Pero esto, y todo quizás, se fue formando en la leyenda. Gracias por compartirla. Cuidado, hoy, de vuelta a casa, si vuelven tarde. No les vaya a salir la monja por ahí, aún buscando venganza.